Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis sísmico estático no lineal de tipo pushover. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el modelo de rótulas plásticas según lo prescribe AC41. Vamos a estudiarlo en general, pero ya lo hemos hecho, lo vamos a ver cómo lo prescribe AC41. Y vamos a ver un concepto muy fundamental en el análisis no lineal, en el análisis sísmico y en el diseño por desempeño, el cual es el diseño basado en deformaciones. Hasta ahora casi todo el mundo lo que piensa cuando piensa en diseño es un diseño basado en fuerza, pero realmente cuando estamos hablando de análisis sísmico a lo que tenemos que ver es a un diseño basado en deformaciones, al menos para los elementos que van a ser dúctiles. En cuanto al modelado de roturas plásticas, le voy a mostrar un pequeño diagrama de cómo lo podrían asignar, por ejemplo, en ETABS, que sería un programa bastante básico y sencillo sobre el cual podrían trabajar con modelos de roturas plásticas. Solo les voy a mostrar ese pequeño esquema para que quede algo claro o bastante claro cómo la podrían asignar. Luego en algún ejemplo subsecuente les voy a mostrar a detalle cómo formar la rótula plástica en ETABS o SAP 2000, no sé, voy a ver qué programas utilizamos. También algún software de uso libre, vamos a ver cómo podríamos trabajar con rótulas plásticas en distintos software. Porque como les dije, este no es un curso basado en un software únicamente, este es un curso basado en cómo podemos hacer todo el modelado no lineal y el análisis por nuestra propia cuenta sin utilizar un software en específico, pero como les dije, siendo ETABS bastante sencillo, pues les voy a hacer una pequeña demostración solo con unas capturas de cómo se podría asignar. Ok, en clase anterior ya hemos hablado de lo que son las rótulas plásticas. Sabemos que son modelos de plasticidad concentrada, porque recuerden que también tenemos modelos de plasticidad distribuida, que son más realistas, tenemos modelos de fibra, que también son más realistas, también tenemos modelos, si queremos ir lo más top o lo más profundo o preciso, entre comillas, que digamos, tendríamos modelos no lineales de elementos finitos, donde sobre cada una de las partes de ese mesh de elementos finitos asignaríamos relación constitutiva, la relación FD con la que va a trabajar ese componente en particular, pero eso es muy costoso y bastante impráctico, o sea, eso no es algo que haríamos para nada más que no sea una investigación, digamos, a nivel universitario o otro tipo de nivel de investigación. Para uso ingenieril, el modelo de plasticidad concentrada o modelo de rótula plástica es más que suficiente y es como que lo suficientemente preciso como podrían llegar. Ir más allá de eso es prácticamente para un ingeniero civil cuyo trabajo es diseñar estructuras y analizar estructuras también, ¿verdad? Ir más allá que eso es prácticamente gastar tiempo de computadora, recursos y tiempo, nada más, únicamente. Ok, entonces estos modelos de rótulas plásticas de forma generalizada lucen de la siguiente manera. Los voy a explicar un poco más a detalle, ya lo hemos explicado anteriormente, como les digo, pero vamos a abordarlo una vez más. Ya sé que ha pasado algún tiempo desde que vimos el último, o la última parte, ¿verdad?, de este curso, así que vamos a recordar un poco. Lo que tenemos es lo siguiente, al medio tenemos una viga elástica. Las rótulas plásticas se asignan en los extremos del elemento y son una rótula o una articulación de una longitud igual a 0. Tiene un nodo interno antes de llegar a la rótula. Luego tiene un nodo externo al otro extremo de la rótula. Y eso se asigna a cada uno de los extremos, como les digo, que es donde se espera la plastificación. Ahora, si esperan plastificación al centro, tendrían que asignar, o básicamente lo que tendrían que hacer es tomar esta viga elástica y subdividirla, o sea que tendrían otro nodo acá. Al tener otro nodo acá, entonces lo que harían serían asignar la rótula en ese nodo y se generaría un nodo acá y se generaría otro nodo acá. Y ahí tendrían básicamente 3 rótulas plásticas, pero sobre 2 elementos, porque ahora esta sería la L, ¿no? La nueva L, podríamos llamarle L1, y esta sería, acá sería L2. Ok, entonces en cuanto a estas rótulas plásticas, ¿cómo las definimos? Ya lo hemos visto anteriormente, existen formas analíticas, pero también existen formas empíricas de capturar esa relación fuerza-desplazamiento, porque recuerden que sobre cada una de estas rótulas lo que nosotros asignamos es una relación constitutiva, una relación FD, que le llamamos, que es de la siguiente forma. Puede ser, por ejemplo, la forma más simple puede ser elástica, perfectamente plástico. Si estamos viendo una rótula momento, entonces tendríamos acá la cantidad de momento y aquí tendríamos una rotación. Y eso estaría asignado a cada uno de las rótulas, a cada uno de los extremos. Entonces, como les digo, ¿cómo definen esta relación? Existen dos formas, forma empírica y forma analítica. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas y luego vamos a hablar de ello.
Ok, entonces lo que acabamos de escribir anteriormente y todo lo que hemos hablado a lo largo del curso hasta hoy se refiere a rótula a flexión. Sin embargo, tenemos varios tipos de rótula. Tenemos rótula a corte, tenemos rótulas axiales, rótula a torsión. Tenemos las más complejas que serían rótulas de interacción. En el caso más común son rótulas de axial y momento o lo que se conoce como PM hinges. Por ejemplo, si van a ETABS o SAP 2000 van a ver esta opción de P de axial y M de moment o momento y hinges de rótula. Entonces tienen este tipo de rótulas que pueden asignar. Básicamente lo que son una interacción entre axial y momento. Y eso cambia dependiendo de la cantidad de axial, cuando se va a formar el momento que forma ya sea la primera cedencia o causa la primera cedencia o la resistencia última de esa columna a flexocompresión o viga a flexocompresión. Pero este es un tema más complejo que probablemente vamos a abordar más adelante. Bueno, lo importante de acá es lo siguiente, es que tanto las rótulas a corte como torsión proveen una respuesta no lineal que es básicamente no deseada, porque son fallas frágiles, o sea, fallas controladas por fuerza, no deformaciones. Y recuerden que les acabo de explicar que cuando estamos viendo el análisis sísmico, lo que nos interesa cuando estamos hablando de la ductilidad es un diseño basado en deformaciones. Este tipo de rótulas no son deseadas porque no esperaríamos que se forme algún comportamiento inelástico bajo tipos de fallas que sean frágiles. Entonces lo que se hace es que se pretende evitar este tipo de fallas. En otras palabras, lo que vamos a hacer es que vamos a diseñar los elementos estructurales, y este es un tema de diseño basado por capacidad, para que permanezcan elásticos bajo demanda de corte. O sea, porque recuerden que la torsión también genera cortantes. Entonces, si ese es el caso, estamos en una aplicación de ingeniería civil, porque recuerden que el análisis no lineal no solo aplica a ingeniería civil, es aplicable a muchas ramas de la ingeniería. Así que, si es el caso de una aplicación de ingeniería civil, modelar una rótula a corte o a torsión sería más que una pérdida de tiempo, porque la forma en la que nosotros hemos diseñado, por ejemplo, un marco en momento, es evitando que tengamos comportamiento inelástico en corte o en torsión. Entonces, si ese es el caso, ¿para qué vamos a asignar este tipo de rótula? Yo he visto casos donde hay personas que vienen y están haciendo, por ejemplo, un trabajo de tesis y hacen un marco y entonces vienen y le asignan una rótula a flexión o a momento. Quiero decir, una rótula, le aplican también una rótula a corte y también una rótula a torsión, pero ¿para qué? Si la de corte y la de torsión nunca van a suceder, en la forma en la que ese marco fue diseñado es para evitar que sucedan. Espero que les quede claro que no es más que una pérdida de tiempo y recursos. Y ya les va a quedar más claro un poco más adelante, porque vamos a hablar del tema de diseño por capacidad y el diseño basado en deformaciones. Y por qué estas dos rótulas, esta y esta, no son necesarias de modelar. Ok, entonces ya que sabemos que tenemos varios tipos de rótulas que podemos utilizar, por ejemplo en ETABS, la forma en la que podemos asignar una rótula es la siguiente. Entonces se van a Define, y luego de Define se van a Section Properties, que pueden verlo acá. Y en Section Properties, si se van a la penúltima opción, miran que dice Frame Wall Nonlinear Hinges, que lo que está diciendo básicamente son rótulas o articulaciones no lineales para elementos de tipo frame, o sea, línea o paredes o muros, pues. Entonces ustedes les dan acá y le pueden dar Add New Property. Una vez que le dan Add New Property, lo que están haciendo es agregando una nueva propiedad. Y pueden ver acá el montón de tipos de rótula que tienen. Tienen rótulas axiales, tienen cortante en la dirección 2, cortante en la dirección 3. Creo que todos, probablemente los que también este curso han usado ETABS, así que ya saben a qué se refiere con la dirección 2 y la dirección 3. Torsión, tienen momento en la dirección 2, momento en la dirección 3, tienen todas estas interacciones que están acá, que son rótulas de interacción. Recuerden que, por ejemplo, una rótula a flexión, si estamos hablando de ETABS, sería esta, un momento M3, porque recuerden que un momento que sucede en el plano de análisis, si estamos hablando de un marco plano, es en la dirección M3. Así que, si estamos haciendo un análisis de marcos, por ejemplo, vamos a asignar rótula M3. Y como les digo, o sea, si van a asignar estas dos rótulas, pérdida de tiempo. No se diga hasta que está aquí abajo también la de torsión. Todo eso es pérdida de tiempo. Ya les va a quedar claro por qué. Ok, entonces ahondando un poco más en el concepto de qué es el comportamiento controlado por fuerza y el comportamiento controlado por deformaciones, porque recuerden que les dije que la razón por la que no asignamos rótula a corte o a torsión es porque esas tienen un comportamiento que está controlado por fuerza y no deformaciones. Son elementos que van a presentar una falla frágil.
Entonces ya vamos a quedar claro a qué nos referimos con eso. Vamos a considerar el siguiente marco. Es un marco de concreto reforzado. Entonces, a este marco le hemos aplicado unas cargas sísmicas y es un marco a momento, un marco especial a momento. Considerémoslo de esa manera. Entonces, es diseñado de forma tal que, vean lo siguiente. La capacidad de los miembros estructurales son estas líneas punteadas que pueden ver acá. Y todos los diagramas rellenos es la demanda impuesta por el sismo sobre esos elementos estructurales. Por lo tanto, en corte pueden ver que la capacidad a corte es siempre mayor que la demanda. ¿Qué quiere decir eso con respecto a una rótula plástica? Quiere decir que si yo vengo y asigno una rótula a corte, esta nunca se va a activar porque nunca vamos a alcanzar un cortante tal que genere la formación de esa rótula. Porque hay algo que también quiero que les quede claro con respecto a esto. Vamos a regresar acá. Voy a borrar esto para que les quede un poco más limpio y puedan entenderlo bastante más claro. Cuando nosotros venimos y asignamos las rótulas plásticas, por ejemplo, yendo acá en ETABS, si tomamos un elemento de tipo frame y asignamos la rótula, lo que vamos a tener es esto que está acá. Ese elemento se va a comportar exactamente igual que un elemento de tipo línea, viga, supongamos cualquiera, hasta que alcance el momento plástico o el momento que causa la cedencia de esa rótula. En otras palabras, lo que quiero decir es que si el comportamiento es tal que, por ejemplo, esta rótula se va a activar cuando, voy a volver a dibujar acá, solo por darle un número, no voy a usar unidades, yo alcance un momento plástico, si es un modelo elástico perfectamente plástico, yo alcance un momento plástico, por ejemplo, igual a 40, solo por darles un número cerrado a cualquiera. Entonces, este elemento se va a comportar igual que cualquier viga elástica, aunque no tuviese rótulas, siempre y cuando yo no haya alcanzado el momento plástico. O sea que si no he alcanzado estos 40 en momento, entonces esta sección trabaja de forma elástica y es idéntica a una que no tenga asignada ninguna rótula. Se comporta completamente idéntico, no hay ninguna diferencia entre ellas. La diferencia se comienza a dar hasta que ya he alcanzado el momento que causa la formación de esta rótula plástica, que siempre estuvo asignada ahí, pero la diferencia es que no se activa hasta que alcance esta cantidad de momento. Entonces, si ese es el caso, las rótulas a corte no se van a activar nunca, porque siempre la capacidad a corte, de la forma en la que diseñamos los marcos a momento, es mayor que la demanda de corte todo el tiempo. Entonces, es innecesario modelar esa rótula a corte. Ok, entonces ahora observemos lo que sucede en momento. Entonces, a momento, lo que sucede es lo siguiente. Las vigas, si se fijan, la demanda de momento en las vigas es mayor que la capacidad, lo que significa que en las vigas voy a formar rótulas plásticas. Porque como pueden ver, la demanda es la línea de color, o sea, lo que está coloreado, y la capacidad es la línea punteada. Entonces, la demanda es mayor que la capacidad, lo que significa o implica la formación de una rótula plástica. Y eso va a suceder en cada una de las vigas. Eso es lo que esperamos que suceda y lo diseñamos de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con la columna? La columna en la base, si se fijan, la demanda es mayor que la capacidad, lo que significa que vamos a tener formación de rótulas plásticas en la base de la columna. Sin embargo, si nos vamos a la parte alta de la columna, podemos ver de que la capacidad es mayor que la demanda. O sea que lo único que se permite que forme rótulas plásticas en la columna es únicamente la columna del nivel inferior y la base de esa columna. Si tengo otra rótula plástica formada acá, voy a tener algo que no deseo. Y eso es por código y ya vamos a ver por qué sucede. Entonces, veamos. En resumen, en un marco a momento, los únicos elementos que requieren un modelado en elástico a flexión son las vigas, como les acabo de explicar, y la base de las columnas. El resto de la estructura debe permanecer elástica a flexión según normativa. Ok, ahora la idea tras la premisa de los códigos en cuanto a los miembros, los cuales se puede permitir comportamiento inelástico y los que no se puede permitir como comportamiento inelástico, se basa en la relación constitutiva FD de esos elementos. Por ejemplo, veamos, si tenemos una acción de corte sobre un elemento estructural, entonces el comportamiento va a ser de la siguiente manera. Todo esto va a ser comportamiento elástico hasta llegar acá.
Una vez que alcanzamos comportamiento plástico en corte, lo que sucede es que ahí nomasito, o sea, muy pronto, lo que tenemos es una pérdida abrupta de la resistencia y esto falla. O sea, no puede o no tiene ductilidad. Recuerden que la ductilidad es la capacidad de sostener deformaciones inelásticas sin una pérdida apreciable de la resistencia. Acá pueden ver que no tiene capacidad de sostener deformaciones inelásticas, porque en cuanto empieza a presentar comportamiento inelástico, falla. Entonces, por eso no queremos que existan rótulas a corte en nuestra estructura. O sea que queremos que nuestro diseño a corte sea elástico. Eso lo logramos a través de un diseño por capacidad, porque lo diseñamos para que en cortante permanezca elástico. Ok, ahora a momento es diferente, porque entonces a momento lo que va a suceder es que vamos a tratar de depender de la ductilidad de nuestro elemento o de nuestras vigas, porque esta en momento tienen una capacidad de formación inelástica muy grande. Entonces no las vamos a diseñar para que permanezcan elásticas, las vamos a diseñar para que cedan y sostengan esas demandas en lugar de con resistencia, con deformaciones. Eso es lo que van a hacer. De eso se trata el diseño basado en deformaciones, que vamos a hablar de él. Pero se trata de, en lugar de utilizar resistencia para sostener las demandas sísmicas, lo que vamos a hacer es utilizar deformaciones. Entonces, la capacidad de deformación que tiene esta viga es muy grande porque tiene mucha ductilidad. Entonces, estas vigas van a estar cediendo, por ejemplo, y al estar cediendo, lo que van a estar haciendo es disipando energía del sismo, porque van a absorber energía de deformación y la van a disipar como energía plástica mientras va sucediendo la cedencia. Y de esa forma nos aseguramos que nuestra estructura sea estable, porque estamos disipando energía de ese sismo a través de la plasticidad de las vigas. Ahora, recuerden que les expliqué que existen elementos como la columna, que solo se permite formación de rótulas plásticas o cedencia en la base de las columnas y no en el resto. O sea, el resto de la columna de aquí hasta arriba permanece elástica. ¿Pero por qué eso? Porque las columnas tienen gran ductilidad, pero ¿por qué no permitimos formación de rótulas plásticas en otros puntos que no sea la base? Bueno, la razón tiene que ver con la estabilidad, porque lo que estamos tratando de hacer a través de eso es evitar un mecanismo de piso. Bueno, voy a tener aquí un par de digresiones. La primera va a ser la siguiente. Qué pena que ya nos enseñe análisis plástico de estructura. Porque análisis plástico de estructura lo que se hacía era ver todas las formas de mecanismos que habían. Ahora le dicen a alguien que es un mecanismo de piso y se queda como, no sé, o tal vez solo lo sé porque medio me lo explicaron rápido en algún curso, en un programa de computadora de análisis pushover o análisis inelástico, pero realmente dónde se forman algunas rótulas y cuándo esas rótulas van a formar mecanismos de piso, no están claros de eso. Pero bueno, ya parando esa digresión, esa es la primera de varias que tengo, creo que tengo otra que luego vamos a hablar. Se forma un mecanismo si tenemos en ambos extremos de la columna una rótula plástica, porque ya no tenemos rigidez que pase de este nivel al siguiente nivel, o sea, ya acá tenemos un colapso y no queremos eso, porque eso va a causar una falla catastrófica. Lo que buscamos es un mecanismo plástico o un mecanismo de viga, donde lo que va a pasar es que cada una de las vigas va a formar rótulas plásticas y solo la base de las columnas. Una vez que sucede esto, si se aplica más carga, esto va a colapsar completamente porque ya es la plastificación completa del sistema. Pero para que esto se dé, se va a requerir una gran cantidad de deformación. Ahora alguien me va a decir, bueno, pero yo no quiero que mi edificio colapse. Pues la idea es que no colapse, pero en el caso catastrófico que fuese a colapsar, yo quiero que vea una deformación enorme y tenga una gran ductilidad y empiece a disipar un montón de energía antes de que colapse. Y la forma en la que eso va a suceder es evitando un mecanismo frágil. Un mecanismo frágil es un mecanismo de piso. Entonces, si se forman rótulas en cada una de las vigas y en la base de las columnas va a haber grandes deformaciones, todas las personas van a poder desocupar el edificio antes de que este edificio colapse, o esperemos que todas las personas lo puedan desocupar. Entonces, esa es la idea. La idea no es que suceda, pero en caso de ver la catástrofe, queremos que la falla sea controlada, sea una falla controlada por deformaciones, no una falla frágil como esta. Ok, entonces ahora que sabemos eso, estamos hablando de un concepto fundamental en el análisis no lineal y en el análisis basado en desempeño, que luego vamos a ver más adelante, el diseño basado en desempeño, que es el concepto del diseño basado en deformaciones. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente.
Si nosotros vamos a tener una estructura que va a estar sujeta a cargas estáticas todo el tiempo, supongamos una viga, por ejemplo. Entonces vamos a tener la siguiente viga. Y esta carga va a ser una carga permanente en la viga todo el tiempo. Es una carga estática, es la carga de servicio de esta viga. La idea es que la viga permanezca elástica bajo esta carga. No queremos deformaciones inelásticas y se va a diseñar de esa manera. Ok, pero ¿qué pasa con el sismo? Lo que pasa con el sismo es lo siguiente. Es que la fuerza sísmica es tan grande y tan severa que diseñar los elementos estructurales para que permanezcan en todas sus formas de falla elásticos bajo una carga sísmica es inviable. Entonces, por ejemplo, supongan que esta viga, vamos a borrar un poco acá, o vamos a mejor hacer la viga de un marco para que tenga más sentido. Hacerlo más alto. Entonces, este marco está viendo carga sísmica, está experimentando carga sísmica. Ahora, concentrémonos en esta viga que está acá al medio. Entonces, diseñar para esta viga para que permanezca elástica bajo la fuerza sísmica implica ir sobre esta ruta elástica que está acá. Lo que quiero decir es que voy a diseñar para una cantidad de fuerza que sea enorme. O sea que esta viga va a tener que ser una viga enorme para que bajo un evento sísmico permanezca elástico. Y la diferencia con el caso gravitacional que les acabo de explicar y el caso sísmico es que el caso sísmico no es permanente, es una carga transitoria pero en forma de pulso que va y viene de forma rápida. Entonces, la idea es que la viga la vamos a diseñar con una resistencia menor que la fuerza sísmica, que la fuerza que está imponiendo el sismo, pero va a poseer gran ductilidad. Entonces, cuando venga el sismo, si el sismo llega a imponer esta fuerza, que es la máxima fuerza que esperamos del sismo, entonces, incluso antes de eso, pueden ver que bastante antes de eso, de esa cantidad de fuerza, la viga va a empezar a comportarse de manera inelástica. Ahora, si esa carga fuese estática, si estas fuerzas que están acá fuesen estáticas y estuvieran ahí todo el tiempo, entonces esa viga colapsaría, evidentemente, pero no es el caso, porque es transitoria, son solo pulsos sísmicos que van de un lado a otro. Son cargas impulsivas, digamos. Entonces lo que va a pasar es que va a cargar la viga, va a imponer cierto nivel de deformación y luego va a ir en la otra dirección y va a formar un lazo. O sea, va a bajar acá, descargar elásticamente y luego va en la otra dirección. Y va a ceder en esta dirección y luego va a ir en la otra dirección y va a ir para acá formando lo que se conoce como un lazo histerético. Luego vamos a hablar de este lazo histerético. Por ahora, enfoquémonos en el comportamiento monotónico. ¿Qué significa monotónico? Significa que simulemos que lo vamos a empujar en una sola dirección como si estas cargas fuesen estáticas hasta el colapso. Entonces, ¿qué veríamos en esta curva? En esta curva veríamos algunos puntos esenciales. Creo que hemos hablado de ellos, pero vamos a repasarlos. Vamos a ver el punto de la primera cedencia. Luego vamos a ver que tenemos un endurecimiento por deformación, que se refiere a esta parte que está acá. Entonces vamos a llegar a este punto de resistencia última, hasta acá. De acá pueden ver que no obtiene más resistencia. Entonces lo que va a hacer es que va a permanecer a ese nivel de fuerza. Va a empezar a degradarse un poco, pero va a llegar a un límite dúctil. Entonces todo esto representa la ductilidad de la viga. Una vez que hemos llegado a ese límite dúctil, vamos a tener una pérdida de resistencia. Pueden ver cómo decrece rápidamente la resistencia hasta alcanzar una resistencia residual que casi permanece constante por un poco, ¿no? Que es esta parte que está acá. Y bueno, finalmente vamos a tener la falla. Esto va a fallar completamente. En el análisis estático no lineal de tipo pushover, lo que estamos haciendo es que vamos a considerar como si vamos sobre este comportamiento monotónico, aunque realmente lo que tengamos es un comportamiento histerético, porque esto carga y descarga. Y en este comportamiento histerético hay algo interesante, y es que la resistencia y otras propiedades como la rigidez, por ejemplo, acá pueden ver, se pueden ir degradando y se van degradando, y lo vimos anteriormente, y lo voy a recordar eso, que fue cuando vimos a este experimento que está acá, donde tenemos estos comportamientos histeréticos, lo vimos con una columna. Entonces, si existe una degradación, en algunos casos va a haber más bien un endurecimiento, pero en general va a existir una degradación mediante esto cargado y descargado de forma cíclica. Ahora, la idea en el análisis pushover es que vamos a tratar de crear una envolvente que tome en cuenta ese comportamiento histerético. Y esa envolvente va a ser una envolvente monotónica como esta que ven acá, o sea, va a ser simplemente en una dirección, porque nuestro análisis
va a ir en una sola dirección. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, que es el diseño basado en deformaciones, lo que pueden ver es que esta viga de la que estábamos hablando, no esta que está acá, va a resistir el sismo no por la cantidad de resistencia que tenga, sino por la cantidad de deformación que puede experimentar. Puede experimentar mucha deformación porque es muy dúctil. Y esos elementos son diseñados por deformaciones. Ahora, en cortante, como sabemos que es una falla frágil, va a ser diseñada por resistencia. Pero en momento, como les digo, va a ser diseñada por deformaciones. Entonces, en resumen, todos los elementos cuya falla sea dúctil se diseñan por deformaciones. Los que presentan fallas frágiles o los tipos de fallas frágiles, aún en los mismos elementos, pero si ese tipo de falla es frágil, por ejemplo, una falla en corte en una viga, esa viga en cortante se va a diseñar por resistencia, pero en momentos se va a diseñar por deformaciones. Espero que les quede claro porque esa sería la diferencia entre el diseño basado en deformaciones y el diseño basado en resistencia. Ok, entonces ahora que se tienen claros los conceptos del diseño basado en deformaciones, entonces podemos continuar discutiendo el concepto de rótulas plásticas, flexión y cómo calculamos esas relaciones FD. Bueno, recuerden que tenemos modelo analítico y tenemos modelo empírico. Y aquí viene mi segunda digresión sobre la que quiero hablar, porque esto para mí es bastante, no hay otra palabra que decir que vergonzoso, porque la otra vez estaba en una tesis aquí en mi país, en Nicaragua, y era una tesis sobre análisis no lineal. Entonces, lo que estábamos haciendo en ese trabajo de tesis era básicamente, o sea, yo era el tutor de la tesis, básicamente lo que estábamos haciendo es demostrando de que aún cumpliendo con el criterio de columna fuerte viga débil, podemos llegar a tener este tipo de fallas, que son formación de rótulas plásticas en los dos extremos de las columnas. Incluso cumpliendo con la relación columna fuerte viga débil que impone el código, porque la idea es que esa relación columna fuerte viga débil se asegura de que esto suceda, lo que no es tan cierto, pero luego vamos a hablar de eso. Esa sería una digresión para otro día. Entonces, el jefe de departamento de estructura, un ingeniero que da incluso clases a nivel de maestría, no voy a decir el nombre acá, voy a decir el pecado, pero no el pecador, pero el jefe de departamento, se levantó e hizo una pregunta, o más bien una crítica diciendo de que habíamos diseñado esos marcos utilizando análisis elástico y que luego estábamos comparándolo con análisis inelástico y que no era justo. A ver, no se puede diseñar una estructura inelásticamente. Se puede analizar inelásticamente y luego se puede refinar el diseño, pero para eso primero hay que diseñarlo elásticamente. Y entonces, refinar el diseño significa, por ejemplo, lo que estábamos viendo, que la relación columna fuerte viga débil no estaba cumpliendo, entonces se va ajustando el diseño para que ahora sí cumpla. Pero no se puede directamente diseñar elásticamente como él decía. ¿Por qué? Sencillo. Porque si yo no tengo, por ejemplo, en el caso de concreto, el acero de refuerzo en una viga, ¿cómo voy a asignar las rótulas plásticas y cómo voy a hacer un análisis no lineal? Necesito el acero de refuerzo. En una sección de acero necesito saber qué sección es para saber cuál es el momento plástico, por ejemplo, y tener la rótula plástica y poder hacer un análisis no lineal. Y eso fue como, wow. O sea, es bastante vergonzoso. Pero bueno, de regreso al tema. Entonces, tenemos modelos analíticos para asignar las rótulas plásticas y esto ya lo vimos, o sea, lo vimos en la clase anterior que podemos tener este modelo, por ejemplo, para una viga de concreto donde le expliqué cada uno de estos puntos y era un diagrama de momento de curvatura. Lo que vamos haciendo es un análisis seccional y lo que normalmente metemos al programa de computadora no es curvatura, es una rotación, así que por ejemplo, usando mecánica de materiales simple, podemos tomar la rotación de excedencia, perdón, la curvatura de excedencia y convertirlo en una rotación de excedencia. Simplemente multiplicamos esa curvatura de excedencia por L y dividimos por 6. Ya tendríamos una rotación de excedencia. Ahora, para una sección de acero, el caso del endurecimiento por deformación o la sobreresistencia que viene luego no es tan crítica por una sencilla razón. Y luego la vamos a explicar, pero generalmente el modelo elástico perfectamente plástico funciona bien acá, muy bien. En concreto pueden ver que sí luego hay un endurecimiento que es del punto 3 al punto 4 y es bastante notorio. Pero, bueno, se puede hacer un análisis elástico perfectamente plástico acá también, o sea, es bastante notorio, pero tampoco es como que wow.
pues es una gran diferencia, pero sí es más notoria que en acero. Así que lo mejor, lo más prudente sería modelar el endurecimiento. Ahora, en acero no es tan así, como les digo, es más elástico, perfectamente plástico el acero estructural y podemos básicamente irnos con ese modelo y nos va a ir muy bien, los resultados van a ser bastante coherentes. Entonces, en el acero, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, calculamos el momento plástico, que no es nada más que el módulo de sección plástica multiplicado por el esfuerzo de excedencia del acero. Tenemos la rigidez inicial, esta parte elástica, y una vez de que se vuelve plástico acá, es plástico perfecto, o sea que la rigidez acá se vuelve cero. La rotación, cuando se forma la rótula plástica, es el momento plástico multiplicado por L dividido entre 6E, y esto lo pueden derivar rápidamente utilizando mecánica de materiales básicos. Bueno, y otros puntos se pueden obtener de datos empíricos, o sea, por ejemplo, cuál sería el punto cuando la sección falla completamente, o sea, hay tablas donde muestran eso. Ahora, ojo, eso se muestra para un comportamiento monotónico. Si hago este análisis seccional de concreto, es para un comportamiento monotónico. Lo que quiero decir es que estoy asumiendo que la viga es cargada en una sola dirección todo el tiempo. Entonces tiene que haber una forma en la que tome en cuenta el hecho de que hay un comportamiento cíclico, así que estas relaciones, aunque analíticas, se pueden ir modificando con algunos factores para tomar en cuenta el hecho que realmente es un comportamiento cíclico el que tengo, que es realmente estos ciclos de carga y descarga. Me van a servir como una envolvente, porque o sea, es como decir, bueno, acá sería más fácil, sería como decir, ok, esto carga, descarga, lo vuelve a cargar, pero siempre va quedando por dentro. O sea, es como un envolvente que va a envolver, valga la redundancia, ese comportamiento cíclico, ese comportamiento histerético. Entonces, en el análisis push-short, eso es lo que hacemos, tratar de crear una curva o una relación FD, una curva de momento, por ejemplo, rotación, que sirva como envolvente del comportamiento cíclico histerético que realmente tenemos. Ok, esa es una forma de proceder. ¿Cuál es la otra? Modelos empíricos de AC41. ¿Por qué empíricos? Bueno, porque vienen de datos experimentales. Bueno, ya está en la tercera digresión. AC41. AC41 no es ninguna normativa. Este otro día que estaba en otro trabajo de tesis. Entonces, de la misma universidad, se para un ingeniero, esta vez no era el mismo, y argumenta, pero es que ustedes no hicieron eso utilizando AC41. Entonces, algo quiero que quede claro, AC41 no es una norma, no es ACI 318, no es ISC, no es ASCE 16 o la última versión que haya. No está obligado a seguirlo, no es una norma, es una guía nada más para el modelado de relaciones no lineales, pero no es más que eso, no tenés que seguirlo, no está obligado a hacerlo. Si en Estados Unidos, y ojalá que esa persona que trabaja en la universidad supiera cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, estás diseñando un edificio y estás utilizando análisis no lineal y te hacen un peer review, una revisión de pares, nadie te va a argumentar de que tu análisis está mal porque no seguiste AC41. No, eso es tonto solo de pensarlo. Porque el análisis no lineal es algo tan complejo que AC41 no puede servir como una norma, un estándar completo para seguir. Está muy limitado. Es útil, sí lo es, pero hay muchas mejores formas de hacerlo. Así que si no sabemos cuál es una manera mejor de hacerlo, AC41 es una buena guía. Pero si conocemos una mejor manera de hacerlo, si tenemos datos mejores, tenemos data analítica mejor o data experimental, digamos, mejor, ¿para qué iríamos a AC41? No tiene sentido. Pero bueno, regresando al tema. No es una normativa bajo ninguna circunstancia. ¿Pero qué hace? Bueno, lo que hace es que provee una guía para el modelado de relaciones FD o las relaciones constitutivas de una amplia gama de componentes. Es importante recalcar que las recomendaciones que dan más que todo es en la capacidad de formación, no tanto en la resistencia de los elementos, porque digamos, ¿cuál es esta resistencia última? ¿Cuál es el momento que causa la cedencia, por ejemplo, o la carga que causa la cedencia? Eso puede variar y el mismo AC41, por ejemplo, dice de que hay mejores formas de hacerlo y que si tienes una mejor forma de hacerlo no es necesario que utilices lo que AC41 brinda. Y sobre estos temas, pues AC41 no brinda mucha información al respecto sobre cuál es la resistencia. Brinda información sobre las deformaciones, que básicamente serían esta deformación A, esta deformación B
y también brinda un dato interesante, que resistencia residual, que se refiere a, si regresamos a la curva, esta que está acá, se refiere a este valor que está acá de resistencia residual. Ese dato lo provee en base a una serie de experimentos que se han realizado sobre secciones, ¿no?, de concreto y acero, y se ha observado, ¿verdad?, cuál es la línea que mejor aproxima toda esa data. Así es como se hace. Entonces la resistencia, ¿verdad?, es modelada bajo el criterio del diseñador, y una que otra recomendación que da AC41 para la resistencia, por ejemplo, poscedencia, o sea, luego de este punto. Y cuando digo criterio, no es cualquier criterio, evidentemente tiene que ser un criterio muy, muy, muy bien educado, no cualquier criterio. Si no tienen experiencia, mejor simplemente se van con AC41 o ven qué dice al respecto. Lo que normalmente les va a decir es que calculen como si fuese un caso monotónico, cuál es este momento que causa la primera excedencia, por ejemplo, en el caso de momento. Ok, esto es bastante importante. Cabe mencionar que las relaciones FD o las relaciones constitutivas brindadas por AC41 aún están bastante crudas. Sin embargo, estas irán mejorando con el tiempo. O sea, como les digo, no puede ser considerado una norma porque no lo es. Espero que quede claro. Y los que están siguiendo mi curso, espero que les quede claro. Una guía, no es una norma. Ok, entonces para un componente, ¿verdad? La distancia A, esta distancia A, y esta distancia B que está acá, lo que representan es la capacidad de formación de ese componente bajo distintos estados. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere que, por ejemplo, esta distancia que tenemos acá, A, es la distancia que hay, o la deformación que hay, desde un punto, una vez que se forma la excedencia, hasta llegar al límite dúctil. Recuerden que este punto C, si regresamos a la curva que les había mostrado, básicamente ese es este punto que está acá, es el límite dúctil. Entonces A es básicamente esto, es una vez que se forma la excedencia hasta llegar a este límite dúctil. Eso se refiere a. Entonces A es esa deformación. Ahora B es la deformación entre la excedencia y la falla completa. O sea, si regresan acá también, están diciendo que B es la distancia que hay desde acá hasta cuando se forma la falla completa. Esa cantidad de deformación. Que en el caso de una viga, pues va a ser rotación o curvatura. Ahora, este C ya le expliqué que se refiere a la magnitud de la resistencia residual. Otra cosa interesante. Esta línea AB que está acá representa la región lineal. Volviendo una vez más a nuestra curva, se refiere a esta parte que está acá. Hasta llegar aquí, ¿no? B es el punto de la excedencia, es cuando se forma la excedencia. C representa la resistencia última. ¿Cuál es la resistencia última de ese componente o de esa sección, no? D es un punto de caída abrupta de la resistencia residual, o sea, D representa cuánto cae hasta llegar a la resistencia residual. Y luego esa magnitud permanece constante hasta llegar a E, si se fijan. Todo esto es resistencia residual. Ok, algo interesante acá, y es que notemos que cada uno de estos puntos, A, B, C, D, E, están normalizados por el momento de excedencia. ¿Qué significa? Que están divididos por el momento de excedencia. ¿Cómo puedo saber eso? Vean acá. Acá, por ejemplo, si estamos hablando del caso de momento, esto es 1. ¿Qué significa? Que si esto es el momento de excedencia, M y E, entonces, ¿qué pasa? Que para que sea 1 tengo que dividir entre M y E. Entonces, M y E entre M y E, 1. Significa que cada uno de estos puntos, lo que están haciendo es que están divididos, están relacionados con respecto al momento de excedencia. De forma tal que este punto, por ejemplo, podría ser 1.10, porque podríamos tener un 10% de endurecimiento por deformación, y ya lo vamos a ver a continuación. Porque la pendiente entre B y C se puede tomar como 3% para el acero, y recuerden lo que les había dicho, que el acero se puede modelar casi que elástico, perfectamente plástico, sin problema. Y es que vean cuánto endurecimiento por deformación tiene, apenas 3%. Además de eso, que está tomando en cuenta, ¿verdad?, el hecho de la degradación que tiene histerética por los ciclos de carga y descarga, pero se limita al 3%. Para el concreto es más, el 10%. Entonces, como les digo, si el caso es concreto, esto podría ser 1.10. O sea que el momento último es 10% mayor que el momento de excedencia. Y ahí es donde, por ejemplo, les digo que AC41, ¿verdad?, brinda algunas recomendaciones como esta que está acá, pero también dice que si ustedes tienen mejor data
o datos analíticos pueden cambiar estos valores. No necesariamente son estos valores. Y estos valores son aplicados únicamente a vigas. Además, para el hecho de columna en flexocompresión o el caso de interacción del que estábamos hablando, esto es bastante distinto. Y más adelante vamos a hablar al respecto. Ok, entonces en la siguiente clase lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo construir estos diagramas de básicamente fuerza y desplazamiento, momento y rotación para el caso de vigas, por ejemplo en flexión, para vigas de concreto y para vigas de acero. Además de eso, que si nos da tiempo, vamos a hablar del caso de la interacción, que es bastante más complejo y algo que nunca o casi nunca he visto que lo toquen. Y si lo tocan es como solo de una forma que casi que ni se entiende. Así que vamos a abordar esto. También vamos a abordarlo de manera resumida, pero espero que sea mejor que lo que he visto. Entonces, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, les pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen cualquier duda, ya saben que me la pueden dejar en la caja de comentarios. Siempre estoy abierto a contestar preguntas. Por favor, compartan mi material, que eso me ayudaría muchísimo a crecer. Y esa es la idea de mi canal ahora, porque veo que está creciendo y espero crecer bastante más. Así que por favor, compártanlo. Y bueno, como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Sería hasta una próxima entrega y chao.